noches, queridos amigos. Bienvenidos a esta entrevista especial con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado palestino, Riyad Malki, con quien vamos a conversar en torno a la situación que se vive en este momento en la Franja de Gaza y también con respecto a lo que ha sido su visita a Venezuela. Bienvenido, señor ministro. Muchas gracias. Gracias por aceptar conversar con nosotros esta noche. En primer lugar, me gustaría que hiciéramos un balance sobre su visita a Venezuela. Bueno, un balance muy positivo. Salgo muy satisfecho. La acogida por todos, comenzando con el presidente, el presidente de la Asamblea Nacional, mi colega, el canciller, gobernadores y la gente en general. Todos han mostrado simpatía, solidaridad con la causa palestina. He visto la reconformación de la posición venezolana en cuanto a la causa palestina, un total apoyo, no solamente político, pero también estuvimos en el aeropuerto a la salida del primer avión de ayuda humanitaria de Venezuela hacia el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Y claro, muchas declaraciones de apoyo y condena por parte de diferentes estados en Venezuela. Todo ello, claro, muestra de que el pueblo venezolano está al lado del pueblo palestino y para mí eso es la gran satisfacción. Y por eso salgo hoy de Venezuela satisfecho y esperando de que esas relaciones se pueden también continuar para la mejor. Ahora, este conflicto ha tenido diferentes etapas. Hace relativamente pocas semanas, el Papa Francisco oró junto al presidente de la Autoridad Nacional Palestina y junto a Shimon Peres. Cierto. Y lamentablemente a los pocos días pues se produjo el ataque a la Franja de Gaza y se han producido estas lamentables situaciones que hemos visto en los últimos días, ¿no? Me gustaría saber qué es lo que falta, cuál es el esfuerzo definitivo para que se pueda encontrar una paz duradera y definitiva y para que palestinos y hebreos puedan vivir en paz tranquilamente, reconociéndose unos a otros. Primero se hizo una descripción muy correcta de la situación. Nosotros podemos irnos a dormir esta noche con la esperanza de que mañana saldrá todo bien, para levantarnos la mañana encontrar que la situación se ha cambiado 180 grados. Eso es el Oriente Medio y ese es el caso palestino-israelí. Uno no puede planificar cosas así a lo largo plazo y tampoco sabe que puede pasar. Cualquier cosa puede interrumpir todo el proceso, puede dañar todo el pensamiento y el concepto del proceso de negociaciones. Hemos estado en ese proceso desde la conferencia de Madrid, hace 23 años. Y cada año, cada 2 años, viene este canciller, este presidente y nos llama para negociar. Y claro, aludimos a las negociaciones y no resulta nada. Ya llevamos 23 años negociando con los israelíes sin ningún resultado. Sí, el Papa estuvo primero en mayo, estuvo en Palestina e Israel. Trató de ver si es posible acercar los puntos de vista a los dos países. Después invitó al presidente palestino Mahmoud Abbas, el presidente israelí saliente Shimon Peres al Vaticano. Allí oraron también en diferentes lenguas, pero después nada. Es que el problema no es solamente tenemos que mostrar interés o simpatía, tenemos que investir en ese proceso. Y para invertir en el proceso se necesita también de verdad poner todo el esfuerzo posible para llegar a una conclusión. Ahora, si la comunidad internacional quiere dejar a los israelíes, a los palestinos a negociar entre ellos, a solas, claro, en un lugar así cerrado como este, no va a resultar nada, porque no hay paridad entre Israel como país ocupante y Palestina, que es país bajo ocupación. Israel, sí, por su propia fuerza, no va a acabar con su ocupación de la tierra palestina.
Si es la decisión suya, nunca tomaría esa decisión, porque está haciendo ventaja de ocupar a Palestina por más que una sola razón. Primero, económicamente, nosotros como palestinos bajo ocupación militar israelí somos los mejores consumidores de producto israelí. Somos el segundo país después de la Unión Europea en total que estamos consumiendo producto israelí. Más de 6.000 millones de dólares anualmente solamente Palestina consume de productos israelíes. Entonces, para ellos es ventajoso mantener la ocupación, porque la ocupación también acelera el proceso económico de Israel desde ese punto de vista. Segundo, la ocupación también da oportunidad a Israel de anexar territorio palestino. Todos los días Israel anexa ese territorio y dice, bueno, como todo el territorio es disputado, entonces nosotros tenemos todo el derecho de anexar ese territorio que queremos. Y todos los días Israel anexa más territorio palestino, trae más colonos israelíes a vivir en territorio ocupado palestino y cambia la realidad en el terreno palestino. Desde la creación del Estado de Israel en 1948 hasta ahora, Israel no ha declarado cuáles son sus fronteras internacionales, porque las fronteras cambian todos los días, desde el 67 hasta hoy. Todos los días toman parte del territorio palestino ocupado y así cambiarían. Entonces, para ellos es ventajoso mantener la ocupación por lo largo posible, porque eso significa ampliar más el territorio israelí. Por esa razón nosotros tenemos problemas. Por esa razón, cada vez que nos vayamos al proceso de las negociaciones, no va a resultar nada, porque si la comunidad internacional no intervenga y impone su decisión de llegar a un acuerdo, nunca Israel lo haría por fuerza propia. Tenemos que hacer una pausa, canciller. Al retorno me gustaría que conversáramos sobre el argumento israelí para mantener estas operaciones militares. Ellos hablan de una acción de autodefensa. Vamos a la pausa y ya regresamos con el canciller del Estado palestino, quien se encuentra de visita en Venezuela. Bueno, y continuamos conversando con el canciller del Estado palestino, quien se encuentra de visita en nuestro país. El argumento de Israel para mantener la ocupación militar y para estas acciones que se han presentado en las últimas semanas está relacionado con la autodefensa. Ellos reclaman el hecho de que Hamás ha venido produciendo ataques, incluso hablan de la existencia de túneles a través de los cuales los militantes de Hamás querrían penetrar en territorio israelí para agredir al Estado de Israel. Le pregunto, ¿hay total identidad política entre el Estado, entre Al-Fatah y Hamás con respecto a la forma de enfrentar este conflicto? Bueno, primero tengo que contestar la primera parte. Sí. Mira, es que de verdad me da risa, rabia escuchar ese argumento por parte de Israel. Es que no tiene lógica con la ley internacional. Voy a hacer la misma pregunta a usted. ¿Usted cree que un país ocupante tiene el derecho de hablar de autodefensa? ¿O lo contrario, el país bajo ocupación, el pueblo bajo ocupación debe hablar de su derecho de autodefensa? Es que no es lógico que Israel, quien ocupa el territorio palestino y al pueblo palestino desde el 67, determina su futuro con el control a todo aspecto de vida cotidiana en Palestina, llega y habla del derecho de su autodefensa. ¿Cómo? ¿Qué vamos a decir nosotros? La gente que está bajo ocupación, controlados por los israelíes, por los soldados, por los colonos, todas partes, desde el 67 hasta hoy día. ¿Quién debería hablar de la autodefensa? ¿Israel o nosotros? Hombre, uno debe leer la ley internacional para llegar a entender que Israel no tiene ningún derecho a hablar de autodefensa. Los únicos que pueden hablar de la autodefensa son los palestinos, que tienen legítimo derecho a la autodefensa y a la resistencia contra la ocupación. Eso lo dice las Naciones Unidas, eso lo dice la ley internacional, pero la ley internacional no dice que un país ocupante como Israel habla de la autodefensa. Hombre, es contradictorio a todo lo que lleva la ley internacional humanitaria y hasta la ley de la guerra, Los convenios de Ginebra, 1, 2, 3, 4, los protocolos de ellos.
están muy claros sobre eso. Israel no tiene ninguna legitimidad de hablar de autodefensa cuando ocupa a un territorio y ocupa a un pueblo. Ahora, la segunda parte de la pregunta. Mira, tenemos posiciones diferentes. Hamas y Al-Fatah. Tanto Fatah como Hamas. Hamas piensa todavía que la resistencia es un derecho legítimo de un pueblo bajo ocupación. Y es cierto. Nosotros pensamos, y yo no soy de Fatah, tampoco, yo soy independiente, pero también la gente como yo piensan, y sí Fatah, que sí, es cierto, que tenemos ese derecho legítimo de la resistencia, pero hay que pensarlo bien. Nosotros no tenemos que ser suicidas en frente al poderío militar israelí. No es lógico que nosotros, si vamos a llevar un fusil, vamos a confrontarnos con un avión casero o un tanque Merkavah o lo que sea. Es lógico, no es lógico, es un suicidio hacerlo. Tenemos que pensar cómo podemos debilitar, neutralizar el poderío, la superioridad militar israelí para que nosotros, con lo poco que tenemos, podemos usarlo bien. Ahora, fíjese, no han podido hacerlo por la vía militar. La confrontación militar no ha dado resultados para Palestina, para el logro de sus intereses. Cierto. Pero tampoco la comunidad internacional o las decisiones de Naciones Unidas han sido en la práctica aplicables, salvo una que otra. Cierto. ¿Cuál sería entonces la vía para alcanzar los objetivos palestinos? Mira, hay diferentes caminos. El primer camino, tenemos que seguir insistiendo en lo que todo el mundo haya un acuerdo sobre ello, que es las Naciones Unidas. Naciones Unidas debe tomar su responsabilidad de intervenir y lograr poner un acuerdo sobre los palestinos israelíes. Pero antes de hacerlo, debe proveer protección a los palestinos, al pueblo palestino que está sufriendo de la ocupación militar israelí. Eso es uno. Segundo, nosotros como palestinos hemos comenzado un proceso de lo que es la diplomacia internacional, la aplicación de la ley internacional y todo lo que es la política internacional. Hemos ido a las Naciones Unidas, pedimos la admisión de Palestina como Estado pleno, no hemos podido hacerlo porque Estados Unidos, dijo que iba a usar el veto. Fuimos a la Asamblea General, conseguimos ser Estado no miembro, fuimos al UNESCO, ya somos Estado miembro, y estamos ahora aplicando nuestras capacidades como Estado bajo ocupación para firmar y ser parte a tantos convenios y acuerdos internacionales. El 1 de abril pasado, el presidente palestino Mahmoud Abbas firmó 20 convenios y tratados internacionales y vamos a hacer otros más. Vamos a ir y acudir a la Corte Penal Internacional para que investigue las atrocidades cometidas por parte de Israel contra el pueblo palestino, en particular lo que pasó en Gaza. Y si Israel dice que no han cometido ningún crimen de guerra, crimen contra la humanidad, entonces ¿por qué temen en nuestra ida a la Corte Penal Internacional para pedir una investigación internacional? Si Israel dicen que no han cometido ninguna atrocidad contra el pueblo palestino, entonces ¿por qué no quieren colaborar con la Comisión Independiente de Investigación que fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra? Hace poco fue nombrada, hace 3 días, donde salió el primer ministro Benjamin Netanyahu, dijo: no voy a permitir que ellos entren a Israel, no voy a permitir que ellos hacen la investigación y no vamos a colaborar con ellos. Si Benjamin Netanyahu dice que su ejército no cometió ningún crimen de guerra, ningún crimen contra la humanidad, ¿por qué tiene el miedo de la Comisión de Investigación Internacional? Eso es lo que estamos diciendo, y por eso, en respuesta a su pregunta, nosotros vamos a acudir a esas vías, las vías de la legalidad y la vía de la diplomacia. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Al retorno me gustaría conversar un poco en torno al apoyo que los países árabes le brindan a Palestina. ¿En qué medida ese apoyo es suficiente? Decía usted en su visita que si al pueblo palestino le correspondiera escoger un pueblo hermano, escogería el pueblo venezolano. ¿Qué pasa con el resto de los pueblos árabes? Ya venimos con el canciller del Estado palestino.
ver cómo esos problemas sean resueltos en el mundo árabe, y no insistir tanto que Palestina debe mantenerse como el problema número uno de todo el mundo árabe, y la preocupación número uno, porque a los sirios ahora lo que les preocupa más es lo que está pasando en su país, a los iraquíes lo que está pasando en su país, a los libaneses también, a los egipcios lo mismo, a los tunecinos lo mismo, a los libios lo mismo. Por lo tanto, nosotros entendemos eso, queremos mantener así, estar en la expectativa, pero siempre que necesitamos el apoyo árabe, lo logramos. Cada vez que pedimos un encuentro de la Liga Árabe para condenar, para apoyar, para adoptar cualquier resolución, cualquier tema, ellos lo harían sin ningún problema, sin ninguna reserva. En eso no tenemos problema. A nivel de apoyo, solidaridad, logístico, de resoluciones políticas, sí. Más de eso tenemos ciertas dificultades por el momento. Canciller, ¿qué esperan ustedes de los Estados Unidos? Mucho, de verdad, mucho. Mira, Estados Unidos es el único país que puede traer paz en nuestra región. El único país que tiene la capacidad de traer a las dos partes, tanto israelíes y palestina. El único que puede convencer y presionar a Israel siquiera. El único que tiene la capacidad de también atraer al resto de los países del mundo, tanto europeos como árabes, como asiáticos, como africanos, como suramericanos, a apoyar un proceso que Estados Unidos comience. Y por eso nosotros sí pensamos de que Estados Unidos, cuando quiera, puede hacerlo. El problema es que también existe un lobby judío en Estados Unidos muy fuerte, que influye mucho al Congreso norteamericano y impide a la Casa Blanca, a John Kerry como ministro de Estado, de poder actuar en forma más libre, de poder también poner el tipo de presión a las dos partes para poder lograr el objetivo de Estados Unidos, como es el objetivo de todos nosotros, una solución al conflicto, paz duradera que permita establecer dos estados, tanto palestino como israelí, que puedan convivir en paz y en seguridad en una región como es el Medio Oriente. Entonces sí, tenemos fe de que Estados Unidos, cuando quiera hacerlo, lo puede, y siempre pensando que Estados Unidos es el único país hasta el momento que puede también ejercer ese papel tan importante. ¿Usted cree que es viable pensar en que algún día tenga un final este conflicto? ¿Cree que es realista pensar eso? Claro que sí, claro que sí. Tenemos que ser realistas, tenemos que ser optimistas, tenemos que pensar en ello, porque si no pensaremos en ello, entonces perderemos nosotros como palestinos la esperanza de poder vivir, mantener la lucha y seguir aguantando las atrocidades de la ocupación para poder lograrlo. Si vamos a perder esa esperanza, entonces, claro, perderemos la vida en ese sentido. No. Somos muy optimistas, pensemos en forma muy clara. Veo la solución como veo a usted ahora. Si llegará, puede que llegará un poco tarde, puede que tenemos que pagar un precio más alto para poder lograrlo, pero sí, lo lograremos y llegará. Vamos a hacer una pausa. Al retorno me gustaría volver a un tema que está en el tapete también, y es la cooperación con Venezuela, el aporte que Venezuela quiere hacer para apoyar a las personas, a las familias y a los niños palestinos que han sido víctimas de esta situación que se vive en la Franja de Gaza. Vamos a la pausa y ya regresamos con el canciller del Estado palestino, quien se encuentra de visita en Venezuela. Bueno, continuamos conversando con el canciller del Estado palestino, quien se encuentra de visita en nuestro país, el señor Riyad Malki. Señor Malki, hablábamos un poco de la cooperación con Venezuela. Sí. El presidente Maduro ha anunciado la voluntad del gobierno venezolano de acoger en nuestro país a los niños palestinos víctimas de estas acciones militares. Sí. ¿Cómo está encaminado ese proceso? ¿Cuándo vamos a ver ese hecho en concreto? ¿Qué falta para que se concrete?
Bueno, lo que me acabo de preguntar es una actividad de tantas. Que también el gobierno de Venezuela va a llevar y tomar. Pero en respuesta a la pregunta, claro, hemos visto en la televisión, en todas nuestras pantallas, la muerte de familias completas. Y a veces la padre y la madre, los hermanos mayores, y dejan a un infanto, un niño de cuántos años así solas. Claro, eso también significa una responsabilidad enorme para la autoridad palestina, para el gobierno de Palestina, para poder responder a las necesidades de situación como este. Ahora, si viene un país como Venezuela y dice, bueno, yo voy a ayudar, voy a trabajar con ustedes para compartir esa responsabilidad y voy a acoger a unos cuantos infantos, niños, de llevarlos hasta Venezuela, darles también abrigo, albergue y ofrecerles casas de abrigo para que también puedan pasar un tiempo aquí, recuperar, si son heridos, recuperar de una trauma, si la tienen, ver a sus familiares sean muertos, etc. Y después de un tiempo pueden volver y regresar a Palestina sin ningún problema. Nosotros apreciamos mucho esa iniciativa por parte del gobierno venezolano. Vamos a discutirlo en Palestina porque no hemos recibido una oferta oficial y ahora tenemos que responder en una forma también oficial, que darles la responsabilidad, porque hay que pasar la responsabilidad de los niños al Estado venezolano. Tendrá una responsabilidad completa sobre la vida y las necesidades de todos los niños. Ahí también está presente el elemento de la comunidad árabe en Venezuela, que es muy diversa y muy numérica, muy numerosa. Sí, sí. Y quizás ellas jueguen un rol en este... Van a jugar un rol muy importante, jugarán un rol muy importante. Muchos de ellos estarían también pendientes, ayudando a tantos voluntarios y expertos y profesionales, psicólogos y otros, médicos, etcétera, que van también a preocupar por las necesidades básicas de esos niños cuando llegan aquí, pero también necesitan también que alguien les hable en árabe, porque no entienden el árabe. Tal vez necesitan que alguien les cocina también el tipo de comida que ellos normalmente comen. Tal vez si algunos quieren tener algún contacto con la religión, entonces hay que hacerlo. Y está el tema de la educación para quienes vayan a permanecer un tiempo. Y la educación largo, también, cierto. Entonces, por esa razón, la participación de la comunidad árabe aquí, palestina en particular, es muy esencial para también que esa responsabilidad y ese trabajo sea exitoso. También el presidente Maduro hablaba de la posibilidad de que la comunidad árabe en Venezuela y también, claro, ya esto con otros países, pero en el caso de la comunidad árabe en Venezuela, pueda contribuir conjuntamente con el propio Estado venezolano en la reconstrucción de la franja de Gaza, de las zonas que han sido bombardeadas. Sí. ¿Cuán factible es esto? Si ha sido difícil, por ejemplo, que la ayuda humanitaria pueda llegar a esta región. Bueno, primero la ayuda humanitaria fue también contribuida por parte de todos, parte de la comunidad palestina aquí, como la comunidad árabe, pero también por venezolanos y también por el gobierno de Venezuela. Y claro, hemos visto cómo partió un avión hace 2 días rumbo a Gaza llevando asistencia humanitaria a las familias palestinas en la franja de Gaza. ¿Hay garantía de que esa ayuda llegue? Creo que en 2 días llegará a Egipto, después hay que trasladar todo hacia la franja de Gaza. Pero en cuanto a la reconstrucción, anoche tuve la oportunidad de hablar con el presidente Nicolás Maduro y le hablé de la necesidad de la reconstrucción de la franja de Gaza después de la destrucción masiva de casi 45.000 viviendas y casas, la destrucción de más que 141 escuelas, 17 hospitales, la red de electricidad, la red de agua, mezquitas, iglesias, de todo.
Y entonces él dijo, bueno, Venezuela estaría interesada de también participar en la reconstrucción de Gaza. Le dije que la comunidad internacional está organizando una conferencia invitando a tantos países para que también muestran su decisión de contribuir y participar en la reconstrucción. Él dijo, por favor, que nos inviten para que podamos participar. Y después estuvimos hablando de el rol de la comunidad palestina y árabe aquí también en contribuir en la participación venezolana en la reconstrucción. Y por esa razón, anoche también pude ver a la comunidad palestina en Venezuela, no tanto solamente en Caracas, pero también que llegaron de otros estados de Venezuela, donde también les comuniqué sobre el deseo del presidente Nicolás Maduro de participar en la reconstrucción y que también quiere dar la oportunidad a la comunidad palestina y árabe a contribuir en la reconstrucción de la Franja de Gaza. Y creo que dentro de una semana o dos habrá también una reunión entre el presidente Nicolás Maduro y representantes de la comunidad palestina y árabe aquí en Venezuela para discutir y hablar sobre el tema. Y con respecto a la posibilidad de que otros países árabes también ayuden en ese proceso de reconstrucción, ¿eso es factible? Claro, eso es muy factible. Noruega está tomando la parte de la coordinación del proceso. La conferencia se va a tomar parte en el Cairo, en Egipto, no necesariamente en el Cairo, pero en Egipto, y invitarán a todos los países que desean también contribuir en la reconstrucción. Entonces, la invitación no es limitada a este país o al otro, cualquier país del mundo que se siente también la necesidad, el deseo de participar en la reconstrucción de la Franja de Gaza, entonces esté invitado. En cuanto al tema del reconocimiento del Estado de Israel, por supuesto, allí hay diferencias también dentro de las visiones que hay dentro de Palestina, hay diferencias con respecto a este tema, al reconocimiento o no al Estado de Israel. Sí. ¿Eso es factible que pueda lograrse en algún momento el consenso entre todos los actores políticos de Palestina para el reconocimiento del Estado de Israel? Bueno, no es necesario el consenso de todos los actores políticos. Lo más importante es que el gobierno toma la decisión y el gobierno palestino lo ha tomado. Que el presidente toma la decisión y el presidente la ha tomado. No tenemos ningún problema. Es que si queremos esperar hasta que todos los diferentes colores políticos palestinos llegan a ponerse de acuerdo sobre ese tema, tenemos que esperar mucho tiempo. O si vamos a pedir que todos los palestinos lleguen a reconocer al Estado de Israel, entonces tenemos que esperar mucho tiempo. No. Lo más lógico y factible entre países es que llegue el gobierno que es representativo y de la mayoría, que fue elegido democráticamente por parte del pueblo, llega a tomar esa decisión. Y esa decisión debe reflejar también la posición de la mayoría del pueblo. Y el presidente ha tomado esa decisión. Y nosotros llegamos a reconocer el Estado de Israel desde 1994. En 94 Palestina reconoció al Estado de Israel, pero hasta el momento Israel no reconoce al Estado de Palestina. Entonces ahí tenemos el problema. Y claro, tampoco yo llego a decir que dentro de la coalición que gobierna Israel hoy hay partidos políticos que ni siquiera reconocen no solamente al Estado de Palestina, sino el derecho a los palestinos a tener su Estado o al derecho de los palestinos a existir en su propio Estado. Nosotros nunca hemos hecho ningún problema en cuanto a respeto. Lo que a nosotros nos interesa que el Estado de Israel, representado por el gobierno de Israel, representado por el primer ministro israelí, salga así en forma abierta, públicamente, y llega a decir: Israel reconoce al Estado de Palestina. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno, para la parte final de esta conversación con el señor Maliki, ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Palestina, me gustaría conversar un poco en la relación humana entre árabes y hebreos. Y también conversarle de su parte, de algún mensaje que usted tenga para la comunidad hebrea en Venezuela, que bueno, es muy numerosa y muy respetable, tan respetable como la comunidad árabe que habita en nuestras tierras. Vamos a la pausa y ya regresamos con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado palestino.
Continuamos conversando con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado palestino, quien se encuentra de visita en nuestro país, señor Malki. Las relaciones entre árabes e israelíes, entre los ciudadanos comunes que, bueno, viven este conflicto cada quien a su manera, ¿cómo están esas relaciones en el aspecto humano? ¿Hay odio entre árabes y judíos? Bueno, si me pregunta a nivel de Palestina e Israel, claro, mientras no hay contacto, o mejor dicho, el único contacto que tenemos es el contacto con el representante de la ocupación. ¿Quién es? El soldado. Entonces el soldado viene a mandarnos, a dar órdenes y a controlar nuestra vida. Y por eso siempre vimos al soldado como una persona non grata. Al colono, que llega a ocupar la tierra palestina. Y por lo tanto, la visión palestina del israelí es vista a través del soldado y del colono. No podemos ver detrás de esos dos ningún otro representante del pueblo israelí. ¿Por qué? Porque ellos no se atreven a venir. Como el territorio palestino es territorio ocupado militarmente, es una zona militar cerrada, ningún israelí tiene el derecho o el permiso de entrar a nuestra zona. Y por esa razón no tenemos ningún contacto, como palestinos con israelíes normales o como israelíes con palestinos, hasta cuando grupos de israelíes, tanto parlamentarios como académicos, como profesionales, como estudiantes, quieren venir a Ramallah, por ejemplo, y entrevistarse con el presidente Mahmoud Abbas, tienen que pedir un permiso de la autoridad militar israelí para que les permita entrar a Ramallah como zona militar cerrada y llegar a donde esté el presidente para hablar con él. Tenemos dificultades. ¿Y eso es frecuente que ocurra? Bueno, sí, cada mes, porque el presidente tiene mucho interés de establecer ese tipo de diálogo con diferentes grupos israelíes para mostrarles que es posible convivir, es posible ver un futuro donde tanto palestinos como israelíes pueden formar parte de ello. Eso es importante, ese mensaje de paz, siempre el presidente le quería traspasar a los israelíes y quiere también mostrarles que nosotros sí gozamos de lo que es la cultura de paz, que es la cultura que estamos enseñando también en las escuelas palestinas. Para nosotros es muy importante, pero el problema es que para los palestinos normales en las calles, que también se mueven de un lugar a otro dentro de Cisjordania, no ven sino el soldado y el colono. Y ese es el problema. Tenemos que abrir un poco para que también se pueden también ver el otro israelí que también piensa como ellos, es un ser normal que quiere también la vida y quiere vivir en paz y en tranquilidad. Pero también ese israelí tiene que levantar su voz, tiene que hablar, tiene que gritar si es necesario para que su voz sea también oída por parte de los políticos que están tomando decisiones a su nombre. Pero también desde el lado israelí ven al árabe como una amenaza, al palestino como una amenaza, como alguien que es capaz incluso de colocarse una bomba y morir con tal de que mueran israelíes. Sí, es posible que vean a sus grupos de personas que están dispuestos a morir por la causa palestina, pero también hay muchos otros palestinos que quieren también coexistir y quieren vivir en paz, quieren acabar con la ocupación. Es que mira, la ocupación es haciendo daño no solamente a nosotros, pero también a los israelíes. Haciendo daño a nosotros, cierto, porque estamos viviendo bajo ocupación, nos impiden vivir de forma normal. Pero esos soldados de 16, 17 años que manejan esos chequeos militares, puntos de control en todas partes de Cisjordania y se levantan un día y encuentran que tienen un poder tremendo, que pueden decidir y acabar con la vida de miles de palestinos que quieren cruzar de un lugar a otro, que ellos pueden decir no a este y sí al otro, que pueden dejarles esperar horas y horas y horas bajo la lluvia o bajo el sol porque ellos les da la gana.
ellos se sienten poderosos. Cuando acaban con su servicio militar, regresan a sus casas, llevan consigo ese sentimiento del poder y al mismo tiempo de la violencia. Y eso de violencia se pasa a toda la sociedad israelí. Nosotros como palestinos no queremos vivir vecinos con una sociedad violenta. Queremos también vivir y coexistir con una sociedad que también puede compartir con nosotros las mismas ideales, compartir con nosotros las mismas preocupaciones y quiere también colaborar con nosotros para resolver problemas comunes de medio ambiente, problemas del agua, de la electricidad, problemas, diferentes otros tipos de problemas. Creo que tenemos que cambiar el pensamiento colectivo de tantos palestinos como israelíes, pero eso no se puede hacer hasta llegar a una conclusión política donde Israel acaba con su ocupación y llega a poner su firma sobre un acuerdo de paz. Algunos representantes de las comunidades hebreas en el mundo ven detrás de las condenas a las acciones militares de Israel en Gaza un sentimiento antisemita. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Antisemita por qué? Si Israel es un país y si la actuación de estos son actuación de individuos, y cualquiera puede hacer errores, puede cometer crímenes, tenemos todo el derecho de criticar a cualquiera, porque son seres humanos. Ellos no son representantes de Dios, son seres humanos. Y por lo tanto, no, eso es erróneo. Yo digo en forma muy clara que la gente en todo el mundo no debe temer de criticar a Israel por los crímenes cometidos. Es una obligación del ser humano, donde sea, de criticar a Israel si Israel comete errores o comete crímenes. Hasta los judíos tienen la responsabilidad ética, religiosa, de criticar a quien sea si comete errores y comete crímenes. Si lo hace Israel, debe ser criticada. Eso no tiene nada que ver con el semitismo. Nosotros, los árabes, los palestinos, son semitas también. Entonces es ilógico hablar de la exclusividad del semitismo para los judíos y excluir al resto, tampoco. Y también es un error de mezclar, criticando a Israel por lo que hace como seres humanos que cometen errores con el judaísmo, que es una religión que todo el mundo respeta. Nosotros como palestinos respetamos la religión judía como respetamos las otras religiones. A propósito de eso, me gustaría que usted le enviara un mensaje a la comunidad hebrea que vive en Venezuela, que es muy activa, que tiene muchos años de presencia en nuestro país. Nosotros no tenemos nada en contra de los judíos donde sean. Yo, cuando estudiaba en Estados Unidos, en Nueva York, tenía tantos amigos judíos, tantos compañeros en la universidad. No hay ningún problema y podemos convivir hasta el momento. Hablo con tantos del lado israelí, porque yo los conozco a nivel parlamentario, a nivel académicos, compañeros de diferentes universidades, etcétera, etcétera. No hay ningún problema. Mira, los árabes, los palestinos, los judíos, en tantos países del continente, han coexistido y han trabajado, y hay gente que estén vecinos, un almacén de palestino árabe y al lado de un almacén de judío. Nunca han tenido problema, ni en Panamá, ni en Colombia, ni en el Brasil, ni en Argentina, ni en Chile, ningún país. ¿Por qué tenemos que tenerlo en Venezuela? Tenemos que pensar en cómo podemos cooperar. Y de verdad, la posición del gobierno de Venezuela, tanto como es la posición del gobierno de Palestina, es solamente hablar exactamente la verdad y criticar cuando se necesita hacer la crítica. Israel ha cometido atrocidades. Israel es el único país en el mundo que sigue ocupando otro país, determinando el destino de otro país y otro pueblo como el pueblo palestino. Para ayudar a Israel volver
a sus raíces como un país democrático, tiene que dejar ocupando a un pueblo como el pueblo palestino, tiene que dejar ocupando a una tierra como la tierra palestina y permitir que el pueblo palestino tenga su autodeterminación, su independencia y formar su Estado independiente. Creo que eso es lo más importante. Si queremos ayudar a Israel, tenemos que intervenir a favor de Israel para convencer a Israel que acabe de ser un país colonialista, un país ocupante. Bueno, señor Malki, le agradezco mucho el que haya conversado con nosotros, y a ustedes, queridos amigos, los invitamos para que continúen con la programación de Globovisión. Hasta aquí la conversación con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado palestino, el señor Riad Malki.